que fueran por delitos menores. Por el hurto, sí, pero por los otros dos no lo cobijaba ese decreto. Pero eso sí fue cierto. Doctores, buenos días, ¿cómo están? Espera un momentico. Profe, buen día, ¿cómo están? Buenos días, profe. Permítame, voy a sacar las fotos de cada uno. Díaz González. Ojo, la foto que tengo que enviarla a la universidad. Pero nadie sale en la foto, no, mal hecho. Eso sí me preocupa. Eso está grave. Eso está grave porque... Nadie quiere salir en la foto y grave. Desde un punto de vista... Permítame, en Ya envío... la mayoría de la gente tiene. Porque por ejemplo, tú debes de tener porque te notas con gripa. Compañero Giovanni, por favor, el micrófono. Ay, perdón, qué pena. Ando. Gracias, John. Señor. Buen día, doctor. Buen día, compañero. ¿Cómo están? Bien, sí, señor. Que nos toca enviar esto para la iniciación y terminación de clase. Ustedes saben más que yo eso. Bueno, doctores, algún comentario que les voy a indicar y que tuvimos una reunión el día de ayer a las 2 de la tarde con los directivos, el rector y el decano, vicedecano, todos estuvimos reunidos de 2 a 3 y media de la tarde, donde nos indican que, doctores, a partir del próximo módulo, que se inicia el día 9 de noviembre, va a existir una alternancia. Así denomina un decreto por parte de la Secretaría de Educación y por parte de la Secretaría de Salud, donde ya permiten que las universidades y todas las instituciones de manera alterna hagan o realicen sus clases. La universidad que nos indica, doctores, que a partir de, como les indico nuevamente, del siguiente módulo, debemos ir 2 días a la semana a hacerlo presencial y 3 días debemos hacer las clases virtuales. Entonces debemos ya irnos acostumbrando nuevamente a ir a la presencialidad de nuestras clases. Ya es un decreto por orden del gobierno que le da esa facultad, esa viabilidad a las universidades para que inicien nuevamente a tener sus profesores y sus estudiantes de manera presencial 2 veces a la semana y 3 días se hará de manera virtual, ¿cierto? Bien, nos indican que todos los parciales, que son 3 los que se llevan a cabo con cada módulo, los parciales siempre, a partir del otro módulo, se irán a hacer presenciales. Los parciales, no virtuales, sino presenciales, para que ustedes vayan teniendo esa información, doctores. Entonces, la presencialidad, esos días de parciales se irán a hacer en la universidad, así como se llevan a cabo anteriormente. Eso fue la comunicación que nos dio ayer el doctor Isaac y el doctor Hoyos, y que estuvimos ahí. Doctor. Señor. Perdón, la presencialidad es alternancia y es Sí. con un 25% de aforo. Y Sí, cada uno de nosotros hacemos nuestra manifestación si aceptamos o estamos dispuestos a ir presencialmente o tenemos razones de peso para no asistir. En Sí. el caso de nosotros, ya nosotros casi en mayoría de consenso determinamos que vamos a enviar una comunicación a la institución diciendo las razones por las cuales pretendemos que este año termine en virtualidad por el tema de salud y por tema de prevención. Bueno. Máxime por las personas con las que vamos a compartir, algunos de los que están acá, que son trabajadores de la salud, que presentarían un riesgo para los de afuera y para nosotros mismos.
¿Listo? Eso tendrán que dilucidarlo con la universidad. Yo no tengo, le estoy informando lo que me dijeron. Inclusive, como es por la alternancia, también se iría con clase los días sábados. Eso fue lo que nos dio la universidad. Ya a nosotros nos dijeron, como docentes, el docente que no pueda venir presencialmente, me indican para decirle al doctor Elkin para conseguir otro profesor. O sea, ya como hay una orden de una autoridad gubernamental, las universidades tomarán sus decisiones. Eso no lo defino yo, no lo definen ustedes, lo definen las directivas de la universidad. A nosotros nos dijeron, ojo, profesor que no pueda o no quiera venir porque cualquier cosa nos indica y hay más profesores que van a cumplir con eso. Fue lo que nos dijeron. No sé con relación a ustedes de qué manera irán a mirar eso o irán a darle esa nueva viabilidad de que puedan ir presencial o no. Simplemente yo estoy informando lo que la universidad nos indicó el día de ayer, porque ya hay un permiso para todas las instituciones para que las personas vayan a hacer esa presencialidad. Inclusive los jardines infantiles ya lo están haciendo desde hace un tiempo atrás, bueno, etcétera. Pero doctores, vuelvo y digo, la universidad nos dijo que tenía ya todo lo referente a bioseguridad, a protección, a todo hizo la universidad, que además nos indicó que los salones de la universidad son bastante extensos. Creo que va a ir un 25 un 30% de presencialidad, pero eso sí nos indicaron, parciales todo el mundo debe hacerlo en la universidad. A partir de lo Profe, o sea, ¿que hay posibilidades de que nos obliguen a ir? No sé, eso fue lo que nos dijo la universidad. Doctores, parciales obligatoriamente se presentan en la universidad. Parciales. Es que planteado así es una obligación prácticamente, profe. Bueno. Doctor, precisamente a eso voy, que no puede ser impositivo. Si es impositivo para ustedes, si ustedes lo aceptan, eso es cuestión de cada uno de ustedes. Por eso para nosotros no, perdón, doctor, para nosotros no puede ser impositivo porque cada uno de nosotros tiene una situación particular. ¿Sí? Por eso, y doctor es Jairo, una situación eso es lo que le deben, de pandemia. Jairo, eso es lo que, conmigo no vamos a discutir eso. Eso le deben decir ustedes a la universidad. Yo le estoy impartiendo lo que la universidad nos indicó, ¿cierto? Ya ustedes tienen un compromiso desde un principio cuando se matricularon de presencialidad XX. Entonces, doctores, eso lo debe definir ustedes con la universidad, porque nosotros también vamos a definir eso con la universidad. Yo como docente, pues miraré si puedo ir a presencialidad o no. Debo argumentar mis excusas y decirles no puedo, pero si no puedo, van a prescindir de los servicios de los profesores que digan que no. Pero, a ver, doctores, de aquí al otro módulo todavía nos faltan más de 15 días. La universidad dijo que iba a determinar, iba a comunicar a todo el mundo para esa presencialidad. Lo que sí insistieron es que los exámenes se van a hacer presenciales. No sé hasta dónde haya esa obligatoria. Bueno, eso se me olvida. Los exámenes sí van a ser presenciales, no sé por qué. La verdad no sé por qué la universidad tomó esta determinación. Son 3 parciales en cada módulo y tanto el doctor Isaac como el doctor Hoyo nos hicieron exámenes obligatorios presenciales. Profe, señor, discúlpeme, una cosita. O sea, que me parece como incoherente, porque si las evaluaciones van a ser presenciales, ¿cómo nos van a ir a hacer a 50 hacinados en un salón? No, doctora, o sea, ¿cómo van a hacer doctora eso? Johanna, allá los salones son inmensos. Pueden utilizar... No, profe, es que independientemente si sean de 100. Doctora, permítame, pueden utilizar 3 salones, 4 salones y vigilar por uno y otro profesor. Eso es fácil. O sea, no es que los van a asignar en un mismo salón a los 75 u 80, no, porque la norma dice que mínimo en cada salón el 25%. ¿Cómo esos ¿Cuál salones riesgo se está corriendo, doctor? ¿Cómo? Claro. Igual el riesgo se asume y el riesgo no lo podemos asumir nosotros.
No. Doctores, Es que eso no lo nosotros vamos somos a los que discutir. estamos pagando, profe, perdóneme, somos los que pagamos y realmente Doctora, también tenemos un derecho doctora, a eso decir no. yo no lo puedo definir, doctora, les estoy comunicando. Ustedes peleen con la universidad, conmigo no, yo les estoy Exacto, comunicando. profe. Tú haces la labor de comunicarnos y ya Si yo fuera el la labor directivo, es de la universidad. a ver, si yo fuera el directivo, peleen conmigo, pero no les estoy comunicando lo que la universidad nos dijo. Sí, profe, Simplemente gracias. A yo no nosotros puedo, nos toca es entendernos con la universidad, no con la... claro, La esta conmigo tarde no, la enviamos, porque bueno. listo, se me fue la cámara. Sí, señor. Eso es que, bueno, entonces, doctores, ustedes saben que estamos estudiando Derecho. Comuníquenle, susténtenle a la universidad el motivo por el cual no se puede ir, utilizando las normas, utilizando todo eso bien sustentadito, allegándole a esa sustentación los elementos materiales probatorios o evidencia física, donde le demuestren a la universidad el por qué no podemos ir, todo eso. Yo estoy dando una información conmigo, yo no puedo dar ninguna solución. Si también estoy inmerso en eso, porque yo tengo diabetes, doctores, entonces yo tendré cómo justificar a la universidad o si resuelvo ir o no resuelvo ir o qué sucede o qué. Entonces es la universidad la que nos puede solucionar. Yo estoy simplemente comunicando, doctores, lo que nos dijo la universidad el día de ayer en una reunión que tuvimos de 2 de la tarde a 3:30 de la tarde, inclusive algunos profesores manifestaron toda esta situación y argumentaron y bueno. La decisión final la tiene la universidad de acuerdo a lo que ustedes le manifiesten, le indiquen, le digan con elementos reales toda esa situación. Eso es lo que nosotros debemos manifestar y hacer. Como digo, yo no puedo llevar a cabo ninguna solución. Doctor, Señor, es decir, que si nosotros expresamos nuestra manifestación de no poder asistir, tendríamos que retirarnos en este momento hasta que pueda ser presencial. ¿Eso doctor, sería más o menos yo no le, ese orden de ideas? no, a ver, yo no le puedo contestar esa pregunta, doctor. Vuelvo e insisto, yo no soy el que doy la solución. Simplemente le estoy manifestando lo que la universidad dijo, que a la alternancia, como usted mismo lo dijo, doctor Jairo, 2 días presenciales de la semana, 3 días virtuales, con obligatoriedad que cuando sean las fechas de los parciales se debe ir a la universidad a presentar los parciales presenciales. Lo demás, doctor Jairo, yo no puedo decir si la universidad tomará decisiones con nosotros. No, a nosotros sí nos dijo, el profesor que no pueda o que tenga algún problema de salud, por favor nos comunica para hacer eso. Dejémoslo ahí, doctores, le estoy comunicando, ¿vale? Bien, eso ya lo determinan ustedes con la universidad, doctores, yo... No, igual, vuelvo y doctor, reitero. es que como de todas maneras este es un espacio para que quede grabado y que quede la evidencia, de todas maneras sí quería hacer la manifestación y algunos que no estamos de acuerdo en que nos impongan una presencialidad, así sea solo para un evento. A Porque ver, ahí ya doctores, es un foco de pronto de que podríamos tener algún riesgo. Y pues por eso de pronto hacemos la manifestación, más allá de que usted lo pueda o no lo pueda solucionar. Sencillamente es para que es quede la que, evidencia. doctores, esta manifestación no me la tienen que hacer a mí. Esta manifestación hágasela a la universidad. Yo les estoy comunicando lo que se habló en la reunión. Y esta manifestación a mí, yo no puedo solucionar nada. Entonces les estoy indicando que la universidad va a hacer presencialidad 2 días a la semana y 3 días virtual. Si ustedes tienen alguna situación de no poder asistir, la universidad es quien les debe solucionar eso, no yo. ¿Vale? Disculpe, profe, yo le agradezco mucho que usted sea el vocero de la universidad manifestando o dándonos esta información, de verdad que se lo agradecemos mucho. Sí sabemos que nosotros como discentes tenemos que informarle a la universidad nuestra inconformidad.
profe, pero como usted lo está haciendo pues prácticamente público aquí en este salón, por eso de pronto nos estamos manifestando así. No es que queramos pelear con usted ni nada de estas cosas. No estoy peleando, Simplemente es es que que en este simplemente momento, discúlpeme, profe, pero en este momento entonces no ya vamos a cambian las seguir más reglas en del esto. juego porque en la mañana nos dijeron otra cosa y ahora nos están diciendo que es obligatorio, prácticamente. ¿Qué le dijeron en la mañana? Pues que hay que hacer presencialidad 2 días y 3 días en virtualidad. Y que los parciales se deben presentar allá Es presencialmente. discrecional, doctor. ¿Cómo? Eso creo que les dijo el doctor de la mañana. Sí, pero la razón es que nosotros podemos presentar nuestra razón de no asistir. Y ante el hecho de que usted nos acaba de decir, o sea, es una información diferente, que a los parciales debemos ir de manera presencial, pues nos están haciendo ir y corremos el riesgo. Sea 1, sea 3 días, corremos el mismo riesgo. Bueno, eso manifiesten en la universidad. No sé el profesor de la mañana qué les diría, pero eso fue lo que la universidad nos indicó. De pronto se le olvidó al doctor informarles eso, pero la presencialidad son 2 días y 3 días no. Ahora, quien nos indicó eso, dijo, manifiesten por qué no pueden venir o por qué sí pueden venir en relación a nosotros. Y no sé, ya con relación a ustedes son los que deben solicitarle a la universidad que les explique bien esa situación. Yo me encargo de lo que nos dijeron que debíamos comunicarle. De pronto el profesor de la mañana les comunicó, pero no les dijo que los parciales eran allá presenciales. De Profe, pronto, de todas formas, yo creo que, bueno, eso le comentaron a ustedes para que lo hicieran público, pero yo me imagino que en cierto tiempo la universidad debe sacar una circular para informarnos. claro. Exacto, entonces ya, sí, yo creo, y compañeros, ya no es con los profesores, sino es con la universidad, Claro, que obvio. nos tenemos que entender con ellos, sí, claro. Yo estoy haciendo es una comunicación que me dijeron que hiciera. Si no la hago, pues estaría incumpliendo una orden que nos dan a nosotros. Y además yo no puedo, ningún profesor puede solucionar eso. Si todavía no he solucionado mi problema, pues no creo que, pues la universidad, las directivas, ustedes se matricularon fue en la universidad, ustedes, ahorita la universidad está indicándoles esto, ustedes como estudiantes de esa universidad tienen que dirigirse a las autoridades competentes para que las autoridades competentes les indiquen la solución. Yo no puedo solucionar nada, doctores, esto es comunicando. Profe, y eso es desde el siguiente módulo, ¿cierto? Desde el día que inicia el día 9 de noviembre y creo que va como hasta el 10 u 11 de diciembre, algo así. En ese Vale, módulo, profe, Hasta el gracias. 7 de diciembre. eso, listo, doctores, eso es, no, yo no tengo, y les estoy comunicando, doctores, entonces, si pudiese solucionar eso, pues hablaríamos de una vez de esto, pero no, ningún profesor puede eso, inclusive no ve que nosotros también tenemos o debemos ir 2 días a la semana presenciales. Eso nos indicaron el día de ayer. Entonces, cada uno, o si se reúne el grupo para hacer las cartas, firmarlas, dirigirlas a la universidad, anexen, por favor, elementos de prueba, toda esa situación. La universidad determinará si continuará con este grupo presencial o si lo seguirá haciendo virtual, teniendo en cuenta los elementos materiales de prueba que usted le presenten y que certifiquen que sí, hay personas que corren riesgo, toda esa situación habrá que... La universidad nos indicó que ya tenía todos los protocolos de bioseguridad, todo, había tenido una visita por parte de Secretaría de Salud donde les indicaban que sí, ya estaban con todos los protocolos de bioseguridad, todo lo que se necesita, eso nos indicaron también a nosotros, entonces creo que la universidad tiene todo eso. Hay que mirar y hay que, pues sí, mirar a ver cómo se lleva a cabo esa situación. De todas maneras, profe, yo pienso que bueno, sí es una orden del Ministerio de Educación, pero también por alguien cercano que tengo en la alcaldía, por el tema del aumento nuevamente de los casos, hay una alta probabilidad de que nos vuelvan a encerrar la primera semana de noviembre. Entonces, yo me imagino que eso también será muy relativo a esa situación.
todo eso se tendrá en cuenta, o sea, no nos vayamos más allá de lo que nosotros visualizamos. De pronto la universidad tiene una forma... Errada, están errados. Una forma de hacer esa bioseguridad o de hacer todo eso, doctores, no sé. Bueno, ya listo, iniciemos clase, doctores, porque ya les comuniqué. Y ustedes creo que al profesor de la mañana no le formaron toda esa situación y no, vamos a iniciar con clase. Por Porque el contrario, doctor, él nos permitió hacer las manifestaciones y las manifestaciones están pues para que quede la evidencia. Pero es que esa situación no es con los profesores, es con la universidad, doctor Jairo. Porque yo no le puedo solucionar nada a usted de eso. Entonces, ¿sí ven? Bien, hoy vamos a mirar la audiencia, primera audiencia que es contradictoria y que se llama audiencia de legalización de captura. Entonces, esta legalización de captura nos dice que solicitada esta audiencia por parte de la Fiscalía, porque ya tiene elementos materiales probatorios de evidencia física que le dan una certeza o un convencimiento para que pueda llevar a cabo la orden de captura que fue proferida por el juez de control de garantías y poder llevar a cabo esta audiencia, esta diligencia de captura. ¿Se acuerda que nosotros ya habíamos hablado con anterior a esto? Los requisitos que debe tener el juez de control de garantías, ay Dios, ¿qué pasó acá? Los requisitos que debe tener el juez de control de garantías para ordenar esa captura. Tomémoslo desde este momento. Ya Fiscalía General de la Nación o el fiscal que conoce del caso tiene en sus manos la orden de captura que profirió o emitió el juez de control de garantías. Fiscalía ya inicia desde este momento a utilizar todos los recursos, tanto humanos como económicos, para llevar a cabo e iniciar la búsqueda de esta persona que se va a capturar o se va a restringir de la libertad. Entonces ya coloca policía judicial y todas las situaciones económicas para iniciar con la búsqueda de este personaje para poderlo capturar. Bien. Policía Judicial tiene en su mano la orden de captura. Recuerden y vuelvo a reiterar que esta orden de captura es por escrito y teniendo en cuenta todas las formalidades que nosotros vimos en clases anteriores. Inicia la búsqueda. Esta orden de captura decíamos que es por 1 año. Si durante este tiempo, si durante este lapso se captura a la persona, pues entonces se está cumpliendo el tiempo o durante ese año se capturó a la persona. Si durante este tiempo no se logra la captura de esta persona, requerirá nuevamente que Fiscalía se dirija al juez de control de garantías para que le emita una nueva orden de captura, ¿cierto? Porque ya prescribió la primera. Si en ese segundo momento que le da, lo capturan, entonces esa captura debe cumplir con unos requisitos fundamentales e importantes. Primero, tan pronto se capture a la persona, se le indicará todo lo que está escrito en la orden de captura. La autoridad competente que emitió la orden de captura, el juez 25 con función de control de garantías, por ejemplo. Segundo, le indicará el presunto delito por el cual se está restringiendo de la libertad. Tercero, le indicará que tiene derecho a llamar a una persona, ya sea un familiar, su papá, su mamá, sus hermanos, ya sea el novio o a un amigo, para que le informe que ha sido detenido, ha sido capturado o se le ha restringido la libertad por el presunto delito de tal. Deberá informarle en esa llamada que lo capturó policía judicial
inclusive los nombres de los que lo capturaron, y le deberá informar hacia dónde lo van a dirigir o dónde va a estar privado de la libertad, para que ese familiar informe o le indique a los demás familiares para que vayan y se den cuenta de la situación jurídica en que está esta persona por haber sido capturada. La llamada se dice que se le proporcionará, se le facilitará para que haga la llamada a esta persona. Si no se encuentra un teléfono o no hay un teléfono disponible, indican que la misma policía judicial deberá prestarle su móvil, su celular, para que haga la llamada. Inclusive muchas veces policía judicial realiza la llamada y ellos le indican, le voy a pasar a Pedrito Pérez, que es su familiar, para que le informe que ha sido capturado, o sea, se le ha restringido la libertad por el presunto delito de tal. Entonces ahí se lo comunico. Bien, en esa captura, policía judicial deberá llevar un formato, doctores, un formato que es importantísimo esto, un formato que se llama el formato de arraigo. Formato de arraigo. ¿Y por qué les digo que es importante? Porque dentro del formato de arraigo, doctores, tiene que ir específico nombres y apellidos de la persona que ha sido capturada. Eso se denomina la identificación. Si tiene alguna individualización, deberá también incorporarse dentro de ese formato de arraigo. Tiene un tatuaje en la mejilla izquierda, tiene una cicatriz, es de 1,80 m de estatura, cabello negro, ojos claros. Esa vendría a ser como la individualización. Recuerden que dentro de las funciones de la Fiscalía decíamos que se debe tener en cuenta exactamente la identificación o la individualización. Y hablábamos que si esta persona no tiene un documento cómo identificarse, decíamos que debe hacer Policía Judicial para poder enviar a la Registraduría Nacional del Estado Civil las huellas dactilares para que confronten allá si realmente esas huellas pertenecen a la persona que ha sido capturada. Decíamos que si no se encuentra nada ya en la Registraduría Nacional del Estado Civil, entonces, ¿qué hace Policía Judicial? Solicitará a la registraduría para que se le asigne un número para que de aquí en adelante se vaya a identificar con ese número y con ese nombre que dio esta persona. Todo eso se debe tener en cuenta dentro de la captura o legalización de captura. Se deberá incorporar dentro de este formato de arraigo la dirección exacta del domicilio o residencia de la persona. ¿Para qué? Para poderlo notificar, para que se presente, si no se deja privado de la libertad, se presente después a cada uno de los requerimientos que le haga el juez penal municipal con función de control de garantías. También, si esta persona trabaja, el nombre de la empresa, la dirección de la empresa y el nombre de su jefe inmediato. Mire que hoy en día los miembros de la Policía Judicial conocen más y saben esto, y para cumplir con esos requisitos y que no se vean inmersos por haber vulnerado cualquiera de estos requisitos, todo lo hacen estas personas, indicando también el nombre de la empresa, dirección exacta, nombre de su jefe inmediato, nombre de su esposa, apellidos de su esposa, si tiene hijos, sus hijos. Todo eso está dentro del formato de arraigo y ahorita les voy a decir por qué es importantísimo este formato de arraigo. Dentro del formato de arraigo vendrán algo otras situaciones que vamos a mirar ahora y que se me escapan. Debe ir también inmerso ahí, incorporado, el fiscal que está ordenándole a Policía Judicial, el nombre del fiscal y cada una de estas situaciones, la fiscalía número tal, se le estará indicando.
a esta persona y se le estará leyendo esa orden que es emanada o emitida por escrito por parte del juez de control de garantías. Bien, bueno. De igual manera, como digo, hay unos miembros de la Policía Judicial que se cuidan en salud y que tan pronto capturan a una persona, le deben hacer firmar también el acta del buen trato. Es decir, que en el momento de la captura se trató de la mejor forma posible, no se agredió, no se coaccionó, no se le infringieron, por ejemplo, golpes ni palabras soeces, nada de esa situación, porque iría en contra de los derechos fundamentales y después el defensor iría a solicitar que esa captura se decrete ilegal. De igual manera. Perdóname, ¿eso va perdón, escrito en el formato de arraigo? No. ¿Todos esos detalles? Ojo, no. Estoy hablando del acta del buen trato. Ya salimos del formato de arraigo. El acta del buen trato, ojo, doctores, el acta del buen trato es que la persona que ha sido capturada debe firmarla donde los miembros de la policía que lo capturaron indican que la persona capturada o restringida en la libertad, el señor Pedrito Pérez, se llevó a cabo la captura con el buen trato, sin vulneración de derechos fundamentales y todo. Lo debe firmar la persona que está siendo capturada. Hay personas que no firman esa acta del buen trato. Cuando no se firma por parte de la persona capturada el acta del buen trato, pues los miembros de policía judicial, como digo, ya conocen mucho y saben, pues colocarán ahí con su puño y letra que no fue su voluntad de Pedrito Pérez firmar el acta del buen trato y lo dejan firmado y dejan estipulado dentro de esa acta del buen trato. Como digo, hay miembros de policía judicial que para poder garantizar que ellos cumplieron con los requisitos y presupuestos de nuestra norma procesal penal, hay algunos que son muy inteligentes y lo llevan a medicina legal para que en medicina legal les hagan un examen integral, ya sea físico. Por favor, apáguenme los micrófonos, doctores. Si vuelvo a tener esta situación, los dejo y doy por dado el tema y ustedes lo averiguarán. Yo no sé qué necesidad tenemos de activar los micrófonos si no vamos a hablar. Doctor, es como si yo que tengo que hablar desactivara los micrófonos. Una cosa más o menos similar, doctores, por favor. Entonces, próxima vez que me interrumpan, doy por dado el tema y me lo averiguan. Entonces, como les decía, muchos miembros de policía judicial que realizan la captura son inteligentes y van a medicina legal, los hacen examinar física y psicológicamente para poder llevar ese concepto que dan en medicina legal y poderlo aportar para la legalización de captura y que no se vean inmersos en haber vulnerado algún derecho fundamental. Eso se puede hacer. Todos los elementos materiales probatorios de evidencia física, doctores, que alleguemos nosotros, incorporemos en cualquier proceso, son fundamentales. Y en este caso, para que policía judicial pueda darle el convencimiento al juez de control de garantías que esa restricción de la libertad o esa captura se hizo teniendo en cuenta todos los presupuestos constitucionales y legales y que no se cometió ninguna vulneración de esos derechos fundamentales. A ver, vamos a hablar algo acá del por qué la importancia del formato de arraigo. Fiscalía o el delegado de la Fiscalía. Señor. O sea que si no firma el acta de buen trato y la persona solicita que lo lleven a la fiscalía, pues si allá miren, por ejemplo, si la policía lo golpeó y eso pues es una causal también para solicitar la ilegalidad de la captura, ¿sí? Claro, doctores. Ajá. Si
policía judicial en el momento de la captura lo trata con palabras oeces, y si hay, por ejemplo, testigos de que así fue, se solicitará la captura ilegal, doctores, porque acá dice que no se podrá tratar mal a la persona que va a ser capturada. Claro, si se le infieren lesiones o se le pega o se le constriñe, se le coacciona por parte de los miembros de policía judicial, pues nosotros como abogados debemos solicitarle la ilegalidad de la captura porque se vulneraron derechos fundamentales. Claro, eso se tiene que hacer. Por eso yo les decía a ustedes, si me salgo un poquito de acá del tema, si a mí me contratan o a ustedes, cualquiera de ustedes, doctores, lo contrata a una persona para que vaya y verifique la legalidad o ilegalidad de la captura, pues yo tengo que hablar antes de que suceda esa audiencia de legalización de captura con mi cliente. Debo darle la respectiva confianza a mi cliente para que él realmente me cuente de qué manera se llevó a cabo la captura y si hubo alguna violación de los derechos fundamentales. Debo preguntarle, ¿lo trataron bien? ¿Lo trataron mal? ¿Utilizaron la fuerza? ¿Utilizaron palabras oeces o groseras? ¿Qué fue? Y él me deberá contar. Por eso le debo dar esa confianza. Yo vuelvo y reitero, es como cuando nosotros vamos al médico. El médico nos da a nosotros una confianza y nosotros debemos indicarle cuáles son los síntomas y cuál es la posible enfermedad que estamos sufriendo. Pero si nosotros no somos sinceros con el médico, pues el médico no tendrá la manera, la forma de poderme brindar o proporcionar los respectivos medicamentos para poder surtir y poder solucionar esa enfermedad. De igual manera debemos tener esa confianza con el cliente y que nos cuente, ¿no? El policía fulano de tal me trató mal, me dijo que yo era un tal por cual no sé qué. Entonces se debe tener en cuenta para solicitar la ilegalidad de la captura. Y les digo, esa confianza debe existir, pero si yo voy al médico por una enfermedad venérea y me da pena contarle al médico, pues el médico no va a tener para darme los suficientes medicamentos para curarme esa enfermedad porque me dio pena. Entonces debemos realizar esa respectiva confianza con estos señores y por eso se dice, para que no se vulneren derechos fundamentales, doctores. Por eso es importante y por eso hablábamos nosotros de esa orden que debe emitir el juez de control de garantías, porque en una captura, en una privación de la libertad, se pueden vulnerar derechos fundamentales. Por eso ese control previo de legalidad que el juez ya está convencido para poder emitir la orden de captura. Acá en la captura simplemente se aplica esa orden de captura que me dio o que expidió el juez de control de garantías. Y debe tener en cuenta todos estos requisitos que les estoy indicando, ¿cierto? Por eso la captura es para eso, para mirar la legalidad o ilegalidad de la captura. Porque si se cometió una falencia, pues tenemos que solicitar esa ilegalidad de la captura. Pero entonces acá, en la legalización de captura y en la audiencia de imposición de medida de aseguramiento preventiva, doctores, es cuando se debe determinar varias situaciones. Una, para poder dejar privado de la libertad a la persona. Cuando esta persona, si dice la fiscalía, solicito, señoría, que se deje privado de la libertad a esta persona porque puede vulnerar los principios del artículo 308 del Código de Procedimiento Penal. Le indica, su señoría, solicito que se decrete legal la captura y se deje privado de la libertad a Pedrito Pérez porque si su señoría lo deja en libertad, puede ser un peligro para la víctima, para sus familiares, para los testigos o para la sociedad. 2. Su señoría, si lo deja en libertad, puede ocultar lo que yo les he hablado, los elementos materiales probatorios o los puede destruir. Y 3. Si lo deja en libertad, podrá
huir, no se podrá presentar a los diferentes requerimientos que le haga la autoridad competente. Ahora bien, también existen algunos delitos que necesariamente se tiene que dejar privado de la libertad, o si existen antecedentes de esa persona, también se tendrá que dejar privado de la libertad. Tanto en la legalización de captura como en la imposición de medida de aseguramiento preventiva en centro carcelario o en centro domiciliario, que es una audiencia que también vamos nosotros a mirar. Entonces, después le corren traslado a la defensa. Ahora bien, antes de esto, si la captura fue legal, pues entonces el juez determinará si el delito comporta que lo dejen privado de la libertad, si no tiene un arraigo, por eso la importancia del arraigo. Y esto sucede, por ejemplo, hoy en día con las personas, los venezolanos, que cometan conductas punibles y son capturados, pues se irán a dejar privados de la libertad de autores porque no tienen este arraigo que es importante y del cual estamos haciendo referencia. Si bien es cierto que ellos tienen un domicilio, no tienen un arraigo, porque tienen una dirección y donde pueden pernoctar o donde pueden tener su domicilio, pero si cometen una conducta punible y se dejan en libertad, se pueden escapar, pueden huir y se argumentará ese numeral del artículo 308, que si no se deja privado de la libertad, podrán huir, podrán escaparse, se podrán ir para su país y no irán a cumplir con ese delito que han cometido. Miren Profe, yo tengo una duda con eso. Cuando, pues es que yo he escuchado mucho que cuando los capturan a los venezolanos, pues la mayoría pues vienen en ilegalidad, ¿sí? O sea, no tienen ningún documento de acá, nada, y vienen a hacer cosas muchas veces malas, ¿sí? Pero los capturan y eso y los llevan y en realidad no les pueden hacer nada por lo mismo, porque no son legales de acá, entonces les toca soltarlos. No, eso no es tan cierto, doctor. ¿No? No, porque si comete una conducta punible, la justicia colombiana se da cuenta y los captura, pues tienen que, yo les dije, en la aplicación de la norma penal, así sea un extranjero sin importar cómo esté en Colombia, si está de paso, si está trabajando, si comete una conducta punible, por ejemplo, de hurto, pues tiene que pagar por ese hurto si es capturado. Pero si logra evadir la justicia colombiana y se va, pues no podemos hacer nada, doctor. Ese delito quedará en la impunidad. Pero si lo capturan, tendrá que pagar, porque sería el colmo que una persona que cometa un homicidio, un hurto, un acceso carnal violento, lo dejen escapar, doctores. Muchas veces, en algunos hurtos o raponazos, es porque la persona o la víctima no va y coloca el denuncio ni continúa con el proceso porque es muy engorroso de pronto continuar con ese proceso. Y como no hay un elemento material probatorio testimonial que es del de la víctima, la fiscalía queda sin pruebas para solicitarle al juez de control de garantías que lo deje privado de la libertad porque hay una denuncia. Entonces, en ese evento, y es lo que sucede inclusive con muchos colombianos que cometen las conductas punibles, la víctima no va a denunciar, no coloca el denuncio porque si va, pierde tiempo, porque la autoridad competente no le corresponde, muchas cosas, y por eso muchas veces las personas no colocan el respectivo denuncio, y eso es lo que sucede. Pero, doctores, si la víctima coloca el denuncio, ¿cierto? Por ejemplo, de un hurto en la calle, pues lo irán a judicializar, claro. Pero si son delitos graves, doctores, no los podrán dejar en libertad porque tienen que pagar por la conducta punible que cometieron en nuestro país. Bien, y por eso acá les indicaba del formato de arraigo. Si una persona, doctores, ustedes tienen un cliente o una persona que por X o Y circunstancia cometió una conducta punible y es una persona de bien, donde tiene todos estos requisitos que les estoy indicando sobre el formato de arraigo, pues nosotros podemos solicitarle al juez en la
en la legalización de captura, que si bien es cierto que la Fiscalía dentro de sus pretensiones está solicitando que se deje privado de la libertad en centro carcelario, entonces cuando nos corran traslado a la defensa, podemos indicarle al juez que por favor conmute, cambie esta pena privativa de la libertad en la legalización de captura y que no nos lo deje privado de la libertad en centro carcelario, sino que esa privación de la libertad por esa legalización de captura se la deje, se la conmute, se la sustituya por el domicilio o residencia de la persona. Acá también es dependiendo el delito. Acá también es dependiendo que esta persona no tenga antecedentes judiciales o que el delito comporte necesariamente la privación de la libertad de esta persona. Se podrá dejar en libertad, doctores, cuando se vulnere algún derecho fundamental en la captura por parte de policía judicial, cuando no se haya cumplido con estos requisitos que le estoy indicando y se hayan vulnerado derechos fundamentales. ¿Qué sucede? Si se decreta la captura ilegal y el juez le concede la libertad, pues entonces, ¿qué pasará ahí, doctores? ¿Qué sucederá ahí? Me explico. Si una persona se captura mediante una orden por escrito que otorgó el juez penal municipal con función de control de garantías, policía judicial con esa orden de captura captura a esta persona, pero resulta que no lo dejaron hacer una llamada, lo incomunicaron. Y yo o ustedes, doctores, que son los abogados de ese personaje, le argumentan al juez que se vulneró ese debido proceso de la captura porque policía judicial no lo dejó comunicarse con un familiar y que lo incomunicó. Por lo tanto, solicito respetuosamente que se decrete la captura ilegal y se deje inmediatamente en libertad a mi cliente Pedrito Pérez. El juez de control de garantías, revisando todo eso, dice sí, se vulneró este presupuesto de dejarlo hacer una llamada. Por lo tanto, inmediatamente queda en libertad. ¿Qué pasa de ahí en adelante, doctores? Eso es como una nulidad, ¿no? No, no es nulidad, doctores, no es nulidad. Es un requisito que se vulneró y que mediante la vulneración de este requisito no se puede llevar a cabo la legalidad de la captura, y dice la norma, y por lo tanto recobrará de una vez su libertad, porque se vulneró uno de estos requisitos que son necesarios, que se debe tener en cuenta para que la captura sea legal. Se vulneró según el ejemplo que le estoy colocando. Se dejó en libertad a la persona por la misma violación de este derecho fundamental. ¿Qué procede de ahí en adelante? Ya se dejó en libertad. Entonces, como se dejó en libertad, no irá a pagar por el daño que causó. Profe. Claro, tiene que pagar, profe, pero entonces ahí sí con el debido proceso, ¿no? Porque no puede quedar impune la conducta que él hizo. Por eso, doctores, mi pregunta es, ¿qué procede después de que el juez de control de garantías lo deje en libertad porque se vulneró un derecho fundamental dentro de la captura que hizo policía judicial? Se dejó en libertad, recobró la libertad en esa legalización de captura, porque estamos hablando de la legalización de captura. Pero como se vulneró un principio y yo solicité inmediatamente la libertad por vulneración de ese principio y quedó mi cliente en libertad, ¿qué sucede? Profe, desde un punto de vista, el punto a seguir es como se cometió un atropello contra un procedimiento. Se cometió un atropello contra un procedimiento. Lo que él pasa a seguir es subsanar ese inconveniente, corregir y volver a iniciar el proceso. Bueno, ¿de qué manera se continúa con el proceso? Profe, él se podría ir, ¿no? De la audiencia, porque si es inocente. Sí, bueno, pónganle cuidado, sí. Ah, bueno, el juez le dice, Pedrito Pérez queda en libertad porque no lo dejaron hacer una llamada y se vulneraron esos requisitos, o ese derecho fundamental a hacer la llamada.
¿qué se hace después? Si lo deja en libertad, ¿cuál es el siguiente? O sea, ¿se va y ya no se vuelve a saber nada de Pedrito Pérez? ¿Se emite una orden de captura para que no se vulneren los derechos? Por ahí es el cuento. ¿Qué se debe hacer si queda en libertad esta persona que ha cometido una conducta punible? Doctores. Se genera entonces... Se debe dirigir Fiscalía al juez de control de garantías. Se debe dirigir Fiscalía al juez de control para que le emita por escrito la orden de captura nuevamente. ¿Sí ven? Eso tiene su... Claro, quedó en libertad y entonces ¿ahora qué va a hacer Pedrito Pérez? Quedó en libertad y se va y chévere. No, cometió una conducta punible, hay que traerlo nuevamente hacia la justicia para que pague y ese delito no quede en la impunidad. Entonces, ¿qué se hace? Se solicitará la orden de captura para que Pedrito Pérez sea capturado más adelante y se pueda traer ante la justicia y se inicie nuevamente y no se cometa nuevamente el error que se cometió en esa captura de Pedrito Pérez. Y se continuará. Se iniciará nuevamente la legalización de captura con todos esos parámetros que le estoy indicando, que le estoy diciendo. Hay que tener cuidado. Pero ojo, ya hoy policía judicial son muy pilos, ya han estudiado, ya conocen, y policía judicial trata de no cometer ninguna conducta punible o de conducta punible, no, perdónenme, excúsenme, de cometer o de vulnerar algún derecho fundamental de estas personas que son capturadas. Bien, dice que después de efectuada la captura de un ciudadano, ya sea, ¿cuáles son las capturas que nosotros conocemos o restricciones de la libertad? ¿Cuáles son las formas de restringirle la libertad a una persona? ¿Cuáles son? Profe, en centro, bueno, en la casa. No, las maneras que... En flagrancia o por orden de un juez. Ojo, nosotros hablamos de las maneras de restringirle la libertad a una persona que son la más conocida por una orden escrita emitida por la autoridad competente, en este caso es el juez con función de control de garantías. Nunca se nos olvide. Y es la que más conocemos, doctores, ¿cierto? Segunda, la que dice el doctor John, la captura en flagrancia del artículo 301 del Código de Procedimiento Penal. Esa es otra manera de poder capturar a una persona y sus 5 requisitos que están ahí en el artículo 301. La otra captura o la otra manera de restringir de la libertad es la captura excepcional del artículo 300 del Código de Procedimiento Penal. Entonces dice acá, o indicamos acá, que efectuada la captura de Pedrito Pérez o efectuada la captura de cualquier ciudadano, ya sea por autorización judicial previa, porque recuerden que es un control previo de legalidad del juez de control de garantías, o por captura, como dijo el doctor John, en flagrancia, o por captura excepcional. Después de ello, ¿qué debe hacer policía judicial, doctores? De acuerdo al artículo 30 de la Constitución Política. Capturar a la persona, ¿qué debe hacer policía judicial? Claro, después de todos estos requisitos que le estoy indicando, ¿qué debe hacer policía judicial? Captura a la persona, le lee todos estos requisitos, no se cometió ningún atropello, se firmó el acta del buen trato, se firmó el formato de arraigo, todo perfecto, todo. ¿Qué hace policía judicial con esa persona capturada? Tiene que presentarlo a las 36 horas. Debe presentarlo ante... Profe, debe presentarlo ante la fiscalía, ante el juez de garantías para legalizar la captura. Dentro de las 36 horas, que es el habeas corpus. Ojo, doctores, todo esto tenemos que tenerlo claro. Si no se presenta dentro de las 36 horas, también se está cometiendo y se está vulnerando el artículo 30 de la Constitución Política. O si se presenta ante la autoridad competente, pero la autoridad competente no le define su situación jurídica
dentro de ese lapso, dentro de las 36 horas, también se podrá invocar el artículo 30 de la Constitución Política ante cualquier autoridad, nos dice, y es solicitar e invocar el habeas corpus, porque dentro de esas 36 horas que son una norma constitucional y una norma legal, no se le definió la situación jurídica, entonces se podrá invocar el habeas corpus por cualquier persona y ante cualquier autoridad que se encuentre ahí, porque si no se le estaría vulnerando derechos fundamentales, doctores. ¿Sí ven la importancia que tiene esto de la captura y las tres formas de capturar o de restringirle la libertad a una persona? Existe el control de legalidad de la captura y que es un derecho que se tiene a favor de la persona que ha sido aprehendida o capturada en cualquiera de las maneras de restringirle esta captura a una persona. Entonces, es importantísimo que se tenga en cuenta todo esto dentro de la captura. Por eso, doctores, muchas veces, o la gran mayoría de veces, el juez de control de garantías debe dejar en libertad a la persona que ha sido capturada por parte de Policía Judicial porque falta algún requisito o algún presupuesto y se están vulnerando estos derechos fundamentales de que tiene acceso la persona. Bien, doctores, por favor, vamos a leer el artículo 295, 296, 297 del Código de Procedimiento Penal y vamos a leer el artículo 303 del mismo Código de Procedimiento Penal y otra persona que me colabore con el artículo 308 para mirar y poder quedar claro estos presupuestos subjetivos que se pueden dar o se pueden presentar y que puede solicitar el fiscal, ya sea en la legalización de captura o en la imposición de medida de aseguramiento. Por favor, colabóreme con ello, ¿vale? Bueno, profe, título cuarto, régimen de la libertad y su restricción. Artículo cuarto. Capítulo primero, disposiciones generales. Artículo 295, afirmación de la libertad. Las disposiciones de este código que autorizan preventivamente la privación o restricción de la libertad del imputado tienen carácter excepcional. Solo podrán ser interpretadas restrictivamente y su aplicación debe ser necesaria, adecuada, proporcional y razonable frente a los contenidos constitucionales. Artículo 296. Finalidad de la restricción de la libertad. La libertad personal podrá ser afectada dentro de la actuación cuando sea necesaria para evitar la obstrucción de la justicia o para asegurar la comparecencia del imputado al proceso, la protección de la comunidad y de las víctimas o para el cumplimiento de la pena. Ya, profe. Listo. Entonces, miren que nosotros ya hemos hablado de la restricción de la libertad del artículo 28 de la Constitución Política. Dijimos que se deben cumplir tres presupuestos fundamentales. Uno, que esta orden emitida por el juez o por la autoridad competente, siempre, doctores, siempre en una orden de captura, siempre la autoridad competente viene a ser el juez penal municipal con función de control de garantías. Él es el que debe emitir esa orden de captura y lo deberá hacer, como yo les indiqué, lo deberá hacer siempre, siempre lo deberá hacer por escrito, doctores. Siempre esa orden de captura tendrá que llevarlo a cabo por escrito. Ese es el primer presupuesto del artículo 28 de la Constitución Política y que el juez tiene que tener en cuenta esto. Después de que haya tenido el convencimiento por parte de la Fiscalía y de acuerdo a los elementos materiales probatorios que le presentó Fiscalía y que obtuvo Policía Judicial, le den ese convencimiento al juez de control de garantías para que pueda emitir esa orden de captura y lo debe hacer siempre, doctores,
esa existencia de ese mandamiento tiene que ser por escrito de la autoridad judicial competente. 1. 2. De acuerdo al artículo 28 de la Constitución Política, deberá existir o deberá ser expedido con las formalidades legales, con todo esto que les he indicado, doctores, y ustedes tienen allá unos requisitos que les dicté y que deben estar inmersos, incorporados en ese mandamiento escrito por parte de la autoridad competente. Debe cumplir con esas formalidades. Si no cumple con esas formalidades, vamos a tener problemas en la captura. Bien, lo otro, que exista un motivo previamente definido en la ley. Ese motivo definido previamente en la ley es que se tipifique esa conducta o esa presunta conducta dentro de nuestra norma penal. Esa es la existencia de ese motivo previamente definido en la ley, tipificado en la ley. Un homicidio, un acceso carnal violento, un hurto, unas lesiones personales, están ahí definidos previamente en la ley. Porque yo les decía, si no está definido previamente en la ley y no está tipificado, plasmado en la norma, pues no se podrá llevar a cabo, primero, ni la captura de esa persona. Segundo, no se podrá judicializar porque es una situación atípica, no está ahí. Y la legalidad de la norma dice eso, que debe estar con antelación, con anterioridad, tipificado como delito esa conducta que desplegó el sujeto activo para poder causar un daño. Si no está tipificado ahí, no se puede hacer nada, doctores. Esos son los 3 presupuestos fundamentales que se deben tener en cuenta dentro de la legalización de captura, dentro de la captura que se deba llevar a cabo. Bien, ¿qué artículo leyó, doctora? Profe, yo leí el artículo 295 y 296. Faltaría el 303. El 297, ¿qué me dice? Vamos a mirar el 297. ¿Lo puedo leer? Por favor. Sí, señora, perdón. Gracias, señora. Capítulo 2, captura. Artículo 297, modificado por la Ley 1142 del 2007, artículo 19, requisitos generales. Perfecto. Pongan cuidado a la captura del 297, doctores. Para la captura se requerirá orden escrita proferida por un juez de control de garantías con las formalidades legales y por motivos razonables fundados, de acuerdo al artículo 221. Para inferir que aquel contra quien se pide liberarla es autor o partícipe del delito que se investiga, según petición hecha por el respectivo fiscal. Capturada la persona será puesta a disposición de un juez de control de garantías en un plazo máximo de 36 horas para que se efectúe la audiencia de control de legalidad, ordene la cancelación de la orden de captura y disponga la pertinente con relación a lo aprehendido. Parágrafo. Salvo los casos de captura en flagrancia o de la captura excepcional dispuesta por la Fiscalía General de la Nación con arreglo a lo establecido en el Código, el indiciado, imputado o acusado no podrá ser privado de la libertad ni restringido en ella sin previa orden emanada del juez de control de garantías. Perfecto. Ojo, 2 cosas importantes acá. Si es una captura en flagrancia o una captura excepcional, no tendrá ese control previo de legalidad. Pero en la captura excepcional, doctores, se debe tener en cuenta los presupuestos que nosotros hablábamos del artículo 300 del Código Penal, del Código de Procedimiento Penal. Se tienen que tener. Acá también nos indica el artículo 221, que eso también hablamos en clases anteriores. ¿Qué dice el artículo 221 del Código de Procedimiento Penal? Los motivos fundados. Volvámoslo a leer y con eso retenemos mucho más esto, doctores. A mí me interesa es que quede claro esta situación.
porque después viene algún otro profesor que es cierto y de pronto no vamos a dar pie con bola con esto y no porque no se haya explicado. Yo quiero que quede muy claro esta situación. Bien. Artículo 221 del Código de Procedimiento Penal. Respaldo probatorio para los motivos fundados. Los motivos fundados de que trata el artículo anterior deberán ser respaldados, al menos en informe de policía judicial, declaración jurada de testigo o informante, o en elementos materiales probatorios y evidencia física, que establezcan con verosimilitud la vinculación del bien o registrar con el delito investigado. Cuando se trate de declaración jurada de testigo, el fiscal deberá estar presente con miras a un eventual interrogatorio que le permita apreciar mejor su credibilidad. Si se trata de un informante, la policía judicial deberá precisar al fiscal su identificación y explicar por qué razón le resulta confiable. De todas maneras, ¿cómo, profe? No, dale. De todas maneras, los datos del informante serán reservados, inclusive para los efectos de la audiencia ante el juez de control de garantías. Cuando los motivos fundados surjan de la presencia de elementos materiales probatorios, tales como evidencia física, videos o fotografías, fruto de seguimientos pasivos, el fiscal, además de verificar la cadena de custodia, deberá exigir el diligenciamiento de un oficio pro forma en donde bajo juramento el funcionario de policía judicial certifique que ha corroborado la corrección de los procedimientos de recolección, embalaje y conservación de dichos elementos. Listo. Prácticamente los motivos fundados, legalmente fundados, son los elementos materiales probatorios que se allegan, se incorporan para poder solicitarle al juez de control de garantías que se expida o se emita la orden de captura. Eso es. Y mire que todo esto tiene su respaldo jurídico. Ahora sí, vamos a mirar, doctores, los derechos del capturado. Entonces vamos a leer el artículo 303 y miramos el 304. Ahí nos explican exactamente los derechos del capturado. Dentro del artículo 298, que ahora más adelante nos queda tiempo, me acuerdan para leerlo, pero vamos a mirar los derechos del capturado. Los que yo les explicaba, de pronto no se explicó alguno de los que estén tipificados ahí, pero esos son los derechos que tiene cuando a una persona se restringe de la libertad. El 303 del Código de Procedimiento Penal me explica exactamente cuáles son los derechos del capturado. ¿Quién me lo lee, por favor? Artículo 303, derechos del capturado. Al capturado se le informará de manera inmediata lo siguiente, los puntos. Primero, del hecho que se le atribuye y motivo su captura y el funcionario que le ordenó. Segundo, del derecho a indicar la persona a quien se deba comunicar su aprehensión. El funcionario responsable del capturado inmediatamente procederá a comunicar sobre la retención a la persona que éste indique. Tercero, del derecho que tiene a guardar silencio, que las manifestaciones que hagan podrán ser usadas en su contra y que no está obligado a declarar en contra de su cónyuge, compañera permanente o pariente dentro del 4º grado de consanguinidad civil o 2º de afinidad. Cuarto, del derecho que tiene a designar y a entrevistarse con un abogado de confianza en el menor tiempo posible. De no poder hacerlo, el Sistema Nacional de Defensoría Pública proveerá su defensa. Punto. Listo, se me ha olvidado eso, importantísimo, que le debe comunicar a la persona que está siendo restringida la libertad que tiene derecho a un abogado. Ojo, tiene derecho a un abogado.
tiene derecho a un abogado para que le haga su defensa técnica, que si lo puede contratar y será un abogado de confianza porque va a ser pagado por el mismo capturado. Si no tiene los recursos económicos, se le indicará que el Estado, para que exista el principio de igualdad y de equidad dentro de un proceso, el Estado le proporcionará un abogado de la lista de abogados que están en la Defensoría del Pueblo. Todo eso le debe comunicar, ¿cierto? Y ojo, se dice que el abogado que va a llevar esta primera audiencia contradictoria. Es la primera audiencia contradictoria porque dentro de la indagación e investigación, recuerden que les dije que única y exclusivamente hacía esta indagación y esta investigación el ente acusador sin que la persona tuviera conocimiento que se le está llevando a cabo esa indagación y esa investigación. Y esta indagación e investigación la hace únicamente la Fiscalía. Miren que cuando ha recolectado, recopilado todos los elementos materiales probatorios y ha hecho el respectivo embalaje, son los elementos materiales probatorios de evidencia física o los motivos legalmente fundados que se le entregan al juez de control de garantías para que emita la orden. Y si ve que lo hace solo la Fiscalía, la primera audiencia contradictoria es la legalización de captura y es desde ese momento cuando se le irá a asignar un abogado, ya sea de confianza o del Estado, para que le inicie a llevar la defensa técnica. Dice la norma, a partir de la legalización, de la captura y de su legalización, tendrá un abogado para que le pueda llevar a cabo la defensa de los derechos fundamentales y su defensa técnica. O desde el momento de la formulación de imputación. Cuando nosotros vimos el artículo 126 del Código de Procedimiento Penal, dijimos que recobrará o tendrá la calidad de imputado desde el momento de la formulación de imputación o desde el momento de la captura si ésta se lleva a cabo antes de la audiencia de formulación de imputación. Acá la defensa también se llevará a cabo desde el momento que se realiza la captura y la legalización de captura tendrá su defensa técnica o, si a esta persona, desde el momento de la formulación de imputación, tendrá su defensa técnica. Desde esos dos momentos, ¿vale? Porque puede ser que se cite a esta persona porque el delito no ameritó o se presentó, por ejemplo, para la audiencia de formulación de imputación porque se sabía dónde vivía, se le notificó para que se presentara a la audiencia de formulación de imputación. Desde este mismo momento adquirirá la condición de imputado y de igual manera desde esta audiencia se le llevará a cabo la defensa técnica. Porque hay situaciones donde la persona se pueda presentar. No sé si les comentaba a ustedes de un caso que sucedió en Chocontá, que esta persona cometió la conducta punible de homicidio, duró 2 días escondido porque era una persona muy joven, 22 años, y así sea o no sea joven, cuando a uno lo notifica un juzgado, pues a uno le da miedo, no sabe para qué es. Entonces, esta persona le dio miedo ir, se fugó, pero a los 2 días se presentó ante el juzgado indicando que había cometido una conducta punible de homicidio y por eso, por la presentación, quedó en libertad. Le indicaron que debía presentarse en las diferentes audiencias cuando lo requiriera la autoridad competente. Entonces lo dejaron en libertad porque él mismo se presentó y esa es una situación que tiene en cuenta la justicia para dejarlo de pronto en libertad. Bien. Estos son los requisitos o los derechos del capturado, doctores. Ojo, dentro de la legalización de captura. El juez constitucional, ¿por qué se llama juez constitucional, doctores? Pues porque precisamente está defendiendo los derechos fundamentales del capturado, que no se le viole ningún derecho fundamental. Porque esa es una función del juez de control de garantías, la protección de los derechos fundamentales. Eso es. Bien. Entonces el juez de control de garantías también dentro de la audiencia, ya dentro de la audiencia,
instalará la audiencia, le correrá traslado a las partes para que se presenten, doctores. Ahí tienen un video que yo les subí para que miren el procedimiento, cómo se lleva a cabo ese traslado de las partes o de palabras para las partes para que se presenten. Se presenta al juez, ¿cierto? Ya les dije cómo se puede presentar, lo puede presentar el secretario del mismo juez, instala la audiencia y después dice, para verificar que las partes se encuentren presentes en esta diligencia, le corro traslado de la palabra al fiscal. Se presentará. El fiscal dirá, su señoría, con el debido respeto, está acá Marina Pérez, la víctima, entonces se presentará, después le correrá el traslado al Ministerio Público, se presentará si lo hay, porque acuérdese que hablamos que el Ministerio Público casi nunca acude a ninguna audiencia, después le correrá traslado a la defensa y por último le correrá traslado al indiciado o a la persona que ha sido capturada. Bien. Después de esto, entonces, el juez escuchará y valorará los argumentos que haga el fiscal. Y el fiscal deberá hacer argumentos como circunstancias de tiempo, modo y lugar mediante la cual presuntamente ocurrieron los hechos. El juez debe escuchar. Después deberá escuchar los argumentos del defensor, porque acuérdese que tanto fiscalía y defensor son partes y que cada uno de ellos tiene un objetivo fundamental dentro de la captura. Uno que se decrete la captura legal y otro que se decrete la captura ilegal. El juez también tendrá la posibilidad de interrogar al capturado. El juez podrá preguntarle algunas cosas que le expliquen mucho mejor la ocurrencia de los hechos. También tiene esa posibilidad dentro ya de la audiencia que se está llevando a cabo para la legalización de esta captura. El juez también podrá preguntarle si hay testigos, interrogarlos y también podrá interrogar directamente a Policía Judicial, que fue la que realizó la captura. Después de todo esto y que se haya llevado a cabo, todo como les he indicado, pues entonces el juez irá a proferir una decisión. Ya escuchadas las solicitudes de la Fiscalía, llevadas a cabo la intervención de la defensa, llevado a cabo si hubo intervención del Ministerio Público, el juez irá a decidir sobre la legalidad o ilegalidad de la aprehensión o de la captura o de la restricción de la libertad. Si el juez considera que la persona fue ilegal o arbitrariamente capturada o que la captura no se produjo cumpliendo todos los requisitos que les acabo de indicar, decretará ilegal la captura. Pero si se cumplieron todos estos presupuestos que acabamos nosotros de ver, se cumplió con todos los requisitos de la norma, no se vulneraron derechos fundamentales, pues el juez entonces irá a decretar legal la captura y de esta manera, y teniendo en cuenta esta decisión, pues entonces el juez dará la diferente decisión para indicar, terminará con la audiencia diciendo, siendo las 11:20 del día, bueno, se me olvida el día de hoy, del día 15 del mes de octubre, damos por finalizada la audiencia de legalización de captura. Dirá e enunciará día y hora para la fecha de la audiencia de formulación de imputación. Si el fiscal no solicitó al juez que se hiciera en ese mismo momento, porque si se solicitó que se hiciese la formulación de imputación en ese momento, pues el juez terminará la audiencia de legalización de captura y dirá que da inicio a la audiencia de formulación de imputación solicitada por el señor fiscal
o dará un tiempo para que, si la audiencia de legalización de captura ha tomado un tiempo bastante extenso, pues el juez, eso es autonomía y discrecionalidad del juez, dirá que da 10 o 15 minutos para que descansen y para dar inicio a la audiencia de formulación de imputación que había solicitado el juez, el fiscal. Terminada la audiencia, acá quiero hacer una aclaración, terminada la audiencia de formulación de imputación, que es la que sigue, si el fiscal solicitó también que se llevase a cabo dentro de ese mismo tiempo la audiencia de imposición de medida de aseguramiento, pues el juez terminará la imputación, continuará instalando la audiencia de imposición de medida de aseguramiento preventiva en centro carcelario domiciliario, y cuando se realizan estas tres son concentradas. Y es a lo que nosotros comúnmente llamamos como el triple combo, porque se llevan a cabo estas tres. Si se realiza legalización de captura o se realiza formulación de imputación en esa misma, pues son también concentradas o preliminares. Se llevan a cabo 2 o se llevan a cabo 3 en ese mismo momento, y que se surten, se realizan ante el juez penal municipal con función de control de garantías. La decisión del juez controlador de legalidad o esto se podrán interponer, perdónenme, se podrán interponer los recursos ordinarios en el evento que cualquiera de las dos partes no esté conforme con la decisión del juez. Entonces se podrán interponer los recursos ordinarios, que ya nosotros conocemos cuáles son esos recursos ordinarios. Bien, vamos a leer ahora sí el artículo 308. Ojo, doctores, debemos tener en cuenta esto, que la Fiscalía solicitará al juez de control de garantías en esas dos diligencias, en la legalización de captura o en la imposición de medida de aseguramiento preventiva, porque si se deja en libertad a esta persona puede ocurrir estos tres presupuestos del artículo 308 del Código de Procedimiento Penal. Artículo 308. Requisitos. El juez de control de garantías, a petición del fiscal general de la Nación o de su delegado, decretará la medida de aseguramiento cuando los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenidos legalmente se pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga, siempre y cuando se cumplan alguno de los siguientes requisitos. 1. Que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia. 2. Que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima. 3. Que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia. Parágrafo 1. Adicionado artículo 2, Ley 1760 del 2015. La calificación jurídica provisional contra el procesado no será en sí misma determinante para inferir el riesgo de obstrucción de la justicia, el peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima y la probabilidad de que el imputado no comparezca al proceso o de que no cumplirá la sentencia. El juez de control de garantías deberá valorar de manera suficiente si en el futuro se configurarán los requisitos para decretar la medida de aseguramiento sin tener en consideración exclusivamente la conducta punible que se investiga. Ya, profe. Listo. Mucho cuidado con esos tres requisitos de ese artículo, doctores. Siempre tengamos en cuenta eso, porque el fiscal puede solicitar siempre, siempre. La carga de la prueba está en la fiscalía, y siempre la fiscalía es la que solicita, ya sea ante el juez de control de garantía o ante el juez de conocimiento,
alguna situación que se le imponga a mi cliente siempre. Y nosotros, cuando nos corran la palabra, debemos defender jurídicamente a nuestro cliente. Decir que no es cierto que si se deja en libertad a mi cliente, las pretensiones de la fiscalía son que, porque puede, alguno de estos tres numerales, decimos que no es cierto porque mi cliente tiene un arraigo, porque mi cliente es una persona de bien, y si se deja o se le otorga la libertad, no irá a ser un peligro para la sociedad, ni para la víctima, ni para los testigos, ni para nada, porque es una persona de bien, es una persona que trabaja, es una persona que no ha cometido más conductas punibles, etcétera, etcétera, y se controvertirá las pretensiones de la fiscalía, porque siempre la fiscalía pues querrá la mayor castigo para nuestro cliente, o buscará la manera o la forma de poderlo dejar privado de la libertad, o buscará la manera o la forma jurídicamente, claro está, ¿no? Los que actúan bien, porque los que no buscarán esa forma, porque tendrán algunos intereses, de dejar privado de la libertad a una persona. Pero como nosotros somos la defensa, debemos actuar también y jurídicamente convencer al juez de que lo que dice la fiscalía no es cierto. Si tenemos argumentos, si tenemos elementos materiales probatorio y evidencia física para poder darle ese convencimiento al juez de esta situación. Bien, doctores, con esto terminamos la legalización de captura. Legalización de captura. Vuelvo y les indico, ahí les subí un video para que lo miren y se den cuenta algunas falencias que se cometen ahí en la legalización de captura por parte de la Fiscalía, y la manera como actúa la defensa, y ahí terminamos nosotros de conocer de qué manera se lleva a cabo una legalización de captura. Bien. Vamos a mirar la siguiente audiencia, que es la audiencia de formulación de imputación, que es de las más conocidas. Audiencia de formulación de imputación. A ver, imputar significa adjudicar a otro una culpa, un delito, una acción o una omisión. Eso significa imputar. Imputarle significa adjudicarle. Imputar es atribuir, es echarle la culpa a alguien, hacerlo responsable de algo. Imputar un delito es atribuirlo a un individuo para hacerle sufrir una consecuencia, una sanción o una pena. Imputar es lo mismo que adjudicar una conducta delictiva. De esa manera conocemos qué es la imputación. Y entonces nos indica que la audiencia de formulación de imputación es una mera comunicación, ojo doctores, una mera comunicación que hace Fiscalía General de la Nación a través de su delegado y ante el juez penal municipal con función de control de garantías, le imputará unos presuntos delitos o unas presuntas conductas punibles a esta persona que está en esa audiencia de formulación de imputación y que es presunto autor o partícipe de las mismas. Fiscalía le deberá comunicar que se le están imputando los presuntos delitos de acceso carnal violento, de lesiones personales, de lavado de activos, de hurto agravado, etcétera, etcétera, cualquiera que haya cometido y que estén tipificados en nuestra norma. Le deberá informar, comunicar, pero antes de ello, doctores, Fiscalía o el fiscal delegado deberá indicar, deberá comunicar a todos los asistentes las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la cual se cometieron las conductas punibles o los delitos. Y ya sabemos nosotros cuáles son esas circunstancias de tiempo, modo y lugar. Entonces el fiscal hará ese recuento nuevamente de los hechos, de esas circunstancias, y después entrará a explicarle a la persona que va a ser imputada
que se le van a imputar estos siguientes presuntos delitos y por la presunta responsabilidad de él. Inicia la explicación. Esta es una mera comunicación que le voy a hacer, le voy a notificar, le voy a comunicar que le voy a imputar cargos por los presuntos delitos de los delitos que sean. Acá le irá, perdóneme, le irá a explicar muchas cosas más que nosotros ya vimos en clases anteriores, ¿cierto? Le irá a explicar que, primero, después de que le haya comunicado, le dirá, Pedrito Pérez, ¿entendió lo que yo le estaba explicando acá? Las imputaciones que le estoy haciendo, ¿las entendió o no las entendió para volvérselas a explicar? Después de ello, le dirá el fiscal, Pedrito Pérez, en esta audiencia de formulación de imputación, el Estado, a través del ente acusador, le otorgará un beneficio importantísimo que es hasta la mitad de la pena a imponer en el evento que usted acepte cargos o en el evento que usted se allane a cargos. ¿Tiene ese objetivo o tiene ese beneficio si usted acepta cargos en esta audiencia de formulación de imputación? De acuerdo al artículo 351 del Código de Procedimiento Penal. Tendrá este beneficio si acepta cargos. Y si acepta cargos en esta audiencia, además de obtener este beneficio, hasta aquí irá el proceso. Las demás audiencias no se llevarán a cabo de aquí en adelante y acá termina el proceso y ya vamos es a la audiencia de juicio para la sentencia. Es un beneficio que le da el Estado de hasta la mitad de la rebaja de la pena. Si no acepta cargos Pedrito Pérez en esta audiencia de formulación de imputación, continuará el proceso común y corriente y vendrá la audiencia de imposición de medida de aseguramiento preventiva en centro carcelario domiciliario, pues si lo ha solicitado la Fiscalía. Porque como le digo, hay delitos que no requieren o mirarán que esa imposición de medida de aseguramiento no sea necesaria porque la persona se ha presentado voluntariamente o X o Y circunstancia. Después vendrá la audiencia de formulación de acusación, le dirá la Fiscalía, y esa se hará no ante acá el juez de control de garantías, sino ya irá a conocer un juez de conocimiento y el juez de control de garantías ya no tendrá el conocimiento del proceso que se está llevando a cabo. Eso es si acepta o no acepta cargos, de acuerdo al artículo 351 del Código de Procedimiento Penal. Bien, después de que le ha explicado todo ello, entonces toma la palabra el juez y de igual manera le dirá, pero antes de ello, perdóname que se me pasó, antes de ello el fiscal le deberá explicar el artículo 8º del Código de Procedimiento Penal, que nosotros ya hicimos una explicación clara acá y les dije que eso se explicaba en la audiencia de formulación de imputación. Le leerá y le explicará el artículo 8º del Código de Procedimiento Penal. Después de que le ha hecho toda explicación, tomará la vocería el juez y le explicará también todo lo que le dijo el fiscal, todo. Y le dirá nuevamente que si entendió lo que el fiscal le explicó, porque si no entendió, le da 10 o 15 minutos para que se comunique con el abogado que llevó a la audiencia de formulación de imputación y el abogado lo asesore y le explique en qué consiste cada una de esas situaciones. Sin embargo, el juez le volverá a explicar a algunos jueces que hacen eso para que quede claro. Y le vuelve a explicar todo esto, inclusive el artículo 8º y toda esa situación. Le explicará.
y si queda entendido por parte de la persona que está siendo imputada, pues entonces el juez le explicará que a partir de este momento llevará el calificativo de imputado y que de acuerdo a la fiscalía se le han imputado los siguientes cargos. Le explicará el artículo 308. Además le dirá que todos los bienes que tiene sujetos a registro, de aquí en adelante no los podrá enajenar, no los podrá vender durante los 6 meses siguientes a partir de esta audiencia de formulación de imputación. Y le explica que si conoce cuáles son los bienes sujetos a registro, que si sabe cuáles son esos bienes sujetos a registro, porque si no sabe, el juez mismo le irá a explicar que son aquellos bienes que ha adquirido y que se registran ante la oficina, bienes como bienes inmuebles, una casa, un lote, un apartamento o un vehículo o una motocicleta, etcétera, etcétera, que esos son los bienes sujetos a registro. Y le explicará eso, que no podrá enajenarlos, no podrá venderlos, no podrá disponer de ellos, porque con esos bienes sujetos a registro se irá, doctores, se irá a garantizar la indemnización a la víctima y la indemnización a las personas a las cuales se les cometió o se les infringió algún daño. Eso es los bienes sujetos a registro. Y ahorita vamos a leer. Doctores, vamos a leer el artículo 286 y subsiguientes del Código de Procedimiento Penal. Vamos a leer el artículo 8º del Código de Procedimiento Penal. Vamos a leer el artículo 351 del Código de Procedimiento Penal. Y vamos a leer el artículo 87, del Código de Procedimiento Penal. Profe, tengo el 286. Listo, por favor, leamos esos, de ahí en adelante. Capítulo 3, formulación de imputación. Disposiciones generales. Artículo 286, concepto. La formulación de imputación es el acto a través del cual la Fiscalía General de la Nación comunica a una persona su calidad de imputado en audiencia que se lleva a cabo ante el juez de control de garantías. Perfecto. ¿Sí ve? Esa es la audiencia de formulación de imputación. Por eso es importante que esté la persona que va a ser imputada, porque ¿a quién más se le van a imputar cargos? A nadie más, solamente a él, solamente al imputado. Si no está o si no se presenta, pues entonces lo que hablábamos en clases anteriores, la Fiscalía solicitará la contumacia o solicitará que se decrete o se declare la persona ausente, que ya nosotros sabemos de ello. En esta audiencia, listo, 287 y subsiguientes, doctores. Artículo 187. Situaciones que determinan la formulación de la imputación. El fiscal hará la imputación fáctica cuando de los elementos materiales probatorios, evidencia física o de la información legalmente obtenida se pueda inferir razonablemente que el imputado es autor o partícipe del delito que se investiga. De ser procedente, en los términos de este código, el fiscal podrá solicitar ante el juez de control de garantías la imposición de la medida de aseguramiento que corresponda. Perfecto, entonces ahí también nos está hablando. El siguiente creo que nos habla 288. Del contenido que se debe tener en cuenta dentro de la formulación de imputación. Dale, doctora. Para la formulación de la imputación, el fiscal deberá expresar oralmente, primero, individualización concreta del imputado, incluyendo su nombre, los datos que le sirvan para identificarlo y el domicilio de citaciones. Segundo, relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes en lenguaje comprensible, lo cual no implicará el descubrimiento de los elementos materiales probatorios, evidencia física
ni de la información en poder de la Fiscalía, sin perjuicio de lo requerido para solicitar la imposición de medida de aseguramiento. Tercero, posibilidad del investigado de allanarse a la imputación y obtener rebaja de pena de conformidad con el artículo 351. Ya, profe. Listo. Vamos a leer el 351 a ver qué nos dicen, doctores. Por favor, alguien que me colabore. Artículo 351. Modalidades. La aceptación de los cargos determinados en la audiencia de formulación de imputación comporta una rebaja hasta de la mitad de la pena imponible, acuerdo que se consignará en el escrito de acusación. También podrá el fiscal y el imputado llegar a un preacuerdo sobre los hechos imputados y sus consecuencias. Si hubiere un cambio favorable para el imputado con relación a la pena por imponer, esto constituirá la única rebaja compensatoria por el acuerdo. Para efectos de la acusación, se procederá en la forma precisa en el inciso anterior. Listo. En el evento, ¿hasta ahí? Sí. Acá quiero comunicar. No, ¿Prevista? ¿Prevista? Era prevista, ¿sí? Ahorita lo Sí, seguimos prevista, leyendo. sí, prevista. El Prevista 300. en el inciso anterior. Continuemos, doctora Joana, porque es importante lo que viene ahí. Sí, continuemos. Qué pena que la haya interrumpido. En el evento de la Fiscalía, por causa de nuevos elementos cognoscitivos, proyecte formular cargos distintos y más gravosos a los consignados en la formulación de la imputación, los preacuerdos deben referirse a esta nueva y posible imputación. Los preacuerdos celebrados entre Fiscalía y acusado obligan al juez de conocimiento, salvo que ellos desconozcan o quebranten las garantías fundamentales. Aprobados los preacuerdos por el juez, procederá a convocar la audiencia para dictar la sentencia correspondiente. Las reparaciones efectivas a las víctimas que puedan resultar de los preacuerdos entre la Fiscalía, entre fiscal e imputado o acusado, pueden aceptarse por la víctima. En caso de rehusarlos, ésta podría acudir a las vías judiciales pertinentes. Listo. Entonces, si se allana cargos, tendrá este beneficio de hasta la mitad de la pena. Cuando la persona haya sido capturada en flagrancia y se allana cargos en esta audiencia, tendrá hasta el 12.5% de la rebaja de la pena. Nos indica, creo que ahí en ese mismo artículo nos indica que cuando la persona sea capturada en flagrancia, recibirá hasta el 12.5% de la pena. Dios mío. Bien. Otra situación importante es la del artículo 97 del Código de Procedimiento Penal. Creo que es el 97. Sí, miremos el 97. Si estoy equivocado, doctores, porque no me acuerdo bien. Si es 97 o 87. Profe, el 97 dice prohibición de enajenar. ¿Cuál es? ¿Cuál es? El 90. Ah, perdón. El 97. Perfecto. Prohibición de enajenar. Acá mismo el juez también le explicará que no podrá enajenar. Leámoslo, doctora, si es tan amable. Artículo 97. Prohibición de enajenar. El imputado dentro del proceso penal no podrá enajenar bienes sujetos a registro durante los 6 meses siguientes a la formulación de la imputación, a no ser que antes se garantice la indemnización de perjuicios o haya pronunciamiento de fondo sobre su inocencia. Esta obligación deberá ser expuesta expresamente en la audiencia correspondiente. Cualquier negociación que se haga sobre los bienes sin autorización del juez será nula y así deberá decretar. Para los efectos del presente artículo, el juez comunicará la prohibición a la oficina de registro correspondiente.
Lo anterior sin perjuicio de los negocios jurídicos realizados con anterioridad y que deban perfeccionarse en el transcurso del proceso y de los derechos de los terceros de buena fe, quien podrá hacerlos valer personalmente o por intermedio de abogado dentro de una audiencia preliminar que deberá proponerse para ese único fin, desde la formulación de la imputación hasta antes de iniciarse el juicio oral, con base en los motivos existentes al tiempo de su formulación. El juez que conozca del asunto resolverá de plano. Listo. También se le explicará acá que no podrá enajenar los bienes sujetos a registro porque con ello se garantizará la indemnización de las víctimas y que cualquier negociación o enajenación que haga esos bienes será nula. Pasado o transcurrido los 6 meses, automáticamente ya se levantará esta medida. Por eso los términos, doctor Jairo, los términos en derecho penal se deben cumplir. Pasados los 6 meses, ya se levantará esta medida automáticamente y la persona podrá enajenar, vender o lo que sea, porque se cree que en estos 6 meses se podrá llevar a cabo una determinación y una indemnización por parte de la persona que ha cometido la conducta punible. Señor. Es decir, que si hay un negocio previo, por decir alguna venta de un bien inmueble, que se hubiese con promesa de compraventa previa y no se hubiese perfeccionado la venta, toca pedir ya autorización al juez para perfeccionar esa venta. Ojo, se tendrá que mirar alguna situación, porque si hay, como dice el artículo, si con esa venta hay más bienes para poder enajenar, pero es el único bien, no se podrá llevar a cabo esta venta ni esta situación. Ahora bien, si antes de la audiencia de formulación de imputación se vendió algo, eso tampoco tendrá ya que tenerse acá en cuenta porque se hizo esa venta antes de la formulación de imputación. Pero si hay una venta que está en proceso, doctores, y el juez irá a determinar que no se continúe con ese proceso porque con ese bien que está sujeto a registro se va a garantizar todo lo que dice el artículo 97 del Código de Procedimiento Penal. Si ya se llevó a cabo, doctores, ya lo que se hizo está hecho porque fue antes de la audiencia de formulación de imputación. Si yo vendí mi carro el día de ayer o el día de antes de ayer y me citan la próxima semana a una audiencia de formulación de imputación, pues yo ya vendí esta situación, ya no hay ninguna situación de retroceso porque quien me compró lo hizo de buena fe y yo también lo pude hacer de buena fe. Ahora, si se hace el día antes, o eso hay que verificar si lo hizo con esa intención, ¿no? Todo eso hay que probar, porque si se hizo con esa intención de vender por no vincular este bien para la indemnización de la víctima y para otras cosas que nos indica el artículo 97, se tendrá que indagar o investigar porque lo pudo hacer de mala fe para no indemnizar a la víctima. Todo se debe investigar. Y es sospechoso porque si una persona vendió algo hace una semana, 5 días, 3 días, 2 días con antelación a la audiencia, pues hay que mirar porque de pronto fue que lo asesoraron y le dieron que vendieran porque si no estos bienes se veían inmersos en esa audiencia de formulación de imputación. Bien. Nos falta otras cosas, unos detallitos muy pequeños. Eso los vamos a explicar el día martes, doctores. El día lunes vamos a llevar a cabo el parcial, como está estipulado dentro del contenido programático, y llevamos a cabo el parcial el día lunes de la misma manera, 10 preguntas, selección múltiple, única respuesta, y ya hasta el día de hoy, incluida la audiencia de formulación de imputación, y desde la primera clase que nosotros vimos, será incluido todo para ese examen. Bien. Doctor Jairo, no se pudo llamar a lista, ya estamos muy tarde. Otra cosa que quiero acá estipular es que ofrezco o presento excusas por el inicio de la clase,
porque de pronto no fue la manera correcta como yo les quise indicar y de pronto las respuestas que les quise dar, nuevamente de verdad lo siento, expreso mis excusas, las presento a todos ustedes porque de verdad que las respuestas que les di pues no estaban acorde con lo que ustedes querían saber y toda esa situación. Entonces, de verdad que mil y mil excusas, por favor, para todos ustedes. Doctores, muchas gracias. Si hay alguna duda, alguna pregunta, con todo gusto lo podemos hacer. Si hay algún aporte por parte de ustedes, que eso también es bienvenido y válido dentro de los conocimientos que vamos a adquirir, perfecto. Y si no, de esta manera damos por finalizada la clase número 9 de nuestro procesal penal. Terminando ya con la audiencia de formulación de imputación. Nos quedan algunas cositas muy pequeñas, pero ya acá vimos la audiencia de formulación de imputación, los diferentes artículos, para que ustedes los tengan en cuenta y los puedan leer. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que aportar? O como dijo el tema de la evaluación será en este horario, en el horario, ¿cierto? Habitual. Sí, claro, sí, señor. ¿Cuánto tiempo nos va a dar? Las 2 horas, ¿cierto? El día lunes coloco las 10 preguntas. Ustedes saben que es 3 minutos por pregunta. Entonces, dejo activada la plataforma a las 10:15 para que todo el mundo tenga la oportunidad de ingresar con tiempo. Y no, 10:20 porque ustedes salen de clase como sobre las 10. Entonces lo vamos a dejar activado a partir de las 10:20 para que todo el mundo pueda ingresar y no existan las excusas de que no pude, de que la plataforma me sacó, toda esa situación. Que Copito estaba llorando, mamando. Bueno. Giovanni. Después qué del pena, parcial, estaba hablando aquí con mis perros. Después del parcial hace eso, doctor Giovanni. Doctores, Doctor, entonces nos va a dar ¿cuánto? ¿La hora y 40 que queda después de las 10:20? No, ya les dije, 3 minutos por pregunta, doctores. 3 minutos. Un poquito más, denos un poquito nada, negociemos. Profe, un poquito más. 32 minutos. Uy, profe, doctor, bonito, ¿sabes qué? Lo que pasa que como pones casuística, al menos una hora. Un poquito de tiempo para al menos analizar. Profe, 40 eso minutos. es lo que nos quita tiempo, el analizar. Lo que nos estás preguntando. Ahí es donde yo siento que a veces viene como la... Mira las cascaritas, profe. Bueno, listo. 40 minutos. Gracias, profe. Hasta luego. Doctores, nuevamente, de verdad, excúsenme y nos hablamos en la próxima clase. Bueno. Gracias, profe. Cuídense Gracias, mucho. profe. Bueno, que estén muy bien. Doctor, buen día. Gracias, muy amable. ¡La foto! ¡Ay, la foto! ¡Ojo! Cámara para todo el mundo. Espéreme, peino. Profe, sin cáscara. Cámara. Acá estamos. La clase, por favor. No, Kimberly, ya tienes la falla. Ay. Doctores, muchas gracias. Chao. Hablamos el Sin lunes. cascarita el examen, profe. Chao.